tal? Buenos días, gracias. Nos preguntamos quiénes están detrás de estos ataques a diputados socialistas, como el que nos acaba de relatar ahora uno de los agredidos, como los que están provocando estos disturbios noche tras noche, que nada tienen que ver con quienes protagonizan manifestaciones pacíficas en contra de lo que les dé la gana. Así es, en este caso, como en otros muchos, hay una gente que se está manifestando pacíficamente y luego hay otra gente que va a lo que va a reventar estas manifestaciones, que va a crear el caos, que va a enfrentarse con la policía, con los políticos o con quien haga falta. Bueno, pues están perfectamente identificados. Son grupos, en muchos casos, podríamos denominar de la extrema derecha. Yo no sé si extrema derecha o radicales o cómo denominarlos, ¿no? En todo caso, gente que solo busca la violencia y que solo busca hacerse notar a través de esa violencia, pero no solo ellos, es decir, se ha detectado también en el caso de las manifestaciones de Ferraz, gente radicales de clubes de fútbol, de aquí de Madrid, en fin, hay una amalgama de gente ahí que son violentos por naturaleza, que se amparan en una manifestación o en una concentración que es perfectamente pacífica para crear y originar este caos que estamos viendo todas las noches o casi todas las noches en el caso de la calle Ferraz en Madrid, ¿no? Insisto, están identificados, en muchos casos han sido detenidos y bueno, lo que tenemos es que seguir en esa labor de separar, por decirlo de alguna manera y llamarlos de alguna manera, los buenos de los malos, los que se manifiestan pacíficamente de esta gente violenta, tratar de aislarlos y, si llega el caso, detenerlos, evidentemente. Es que claro, luego vemos que cada uno va con su discurso. Unos critican al rey, otros al PSOE, otros a todos. Hay personas que pasan por allí y dicen esto de que va y se suman. La verdad es que porque no es para reírse, pero parece en ocasiones casi que está viendo uno una comedia trágica. Una tragicomedia, vaya, José María. No, no, hay gente en estos casos que evidentemente, además, en la mayoría de los casos es gente muy joven e incluso menores, como se han detectado en algunos casos, ¿no? Que desde luego no han conocido ni han conocido la etapa anterior a la democracia del 78 y que incluso, bueno, pues llevan banderas, de épocas del siglo XV y del siglo XVI, ¿no? Y se amparan en esas banderas, en esa ideología que seguramente ellos ni conocen. Yo lo llevo diciendo mucho tiempo. Yo estoy convencido que a cualquiera de estos jóvenes que llevan una bandera carlista, tú le preguntas por el carlismo y no tienen ni idea de qué están hablando, pero bueno, se amparan en esas banderas, se amparan en determinada ideología que ellos, yo creo que desconocen totalmente, para crear el caos. Es decir, aquí el fin es crear el caos, es originar conflicto, es, pues cuanto peor mejor, ¿no? Y ese es su objetivo. Luego ya da igual la bandera detrás de la que vayan, ¿no? Pero en cualquier caso, el objetivo final es ese, ¿no? Sembrar el caos al precio que sea. Pero en algún caso sí que son grupos organizados, porque en el caso del ataque, por ejemplo, de ayer, ya estaban preguntando el día anterior en grupos a dónde van, a qué restaurantes van estos diputados para ir a por ellos. O sea que de alguna manera están semi-organizados o se mueven a través de redes, pues como ha ocurrido en esta ocasión. Fíjate, dices en algún caso, yo diría que en todos los casos están perfectamente organizados, saben lo que tienen que hacer. Nosotros hemos detectado incluso cómo se organizan dentro de la manifestación pacífica para, en un momento dado y a la señal de uno de ellos, empezar el conflicto y, por lo tanto, están perfectamente organizados. E incluso te diría más, se juntan gentes tan dispares como gente de extrema derecha, que podríamos denominar de extrema derecha, con gente de extrema izquierda, que estamos hablando, esos radicales de club de fútbol. Es decir, hasta para eso se juntan, ¿no? Por eso quiero decir que aquí no hay una ideología detrás en los violentos, sino que lo que hay es generar el caos, enfrentarse a la policía y el cuanto peor mejor. Están perfectamente organizados y además conocemos cómo es su organización, cómo se mueven a través de las redes sociales, a través de grupos de Telegram, etcétera, etcétera. Es decir, está perfectamente, o la policía conoce perfectamente cómo actúan este tipo de grupos. José María, por su experiencia, ¿esto hasta cuánto puede durar? Más allá, quiero decir, ya políticamente no lo sabemos, las protestas que pueda haber, pero estos disturbios noche tras noche, que como decimos ya son 12, esto es flor de un día y en cuanto pase unos cuantos días borrón y cuenta nueva, ¿o es previsible que puedan Sí. seguir día tras día provocando disturbios a las puertas, en este caso, de la sede central del PSOE o en cualquier otro lugar? No, no,
Normalmente suele ser así, es decir, y lo estamos viendo en los últimos días. Empezaron 8.000, ha habido días de 8.000 personas, al día siguiente 4.000, al siguiente 1.300. Ayer es verdad que fue el debate de investidura, con lo cual también fue masiva la concentración, pero esto va bajando poco a poco, evidentemente. Lo que sucede es que gente violenta va a haber todos los días, haya 8.000 o haya 1.300 o haya 500, ¿no? Al final esta gente sí que va a ir todos los días a generar este conflicto. Cuando esto se acabe, cuando la gente deje de manifestarse, o deje de convocar este tipo de concentraciones pacíficas, esta gente lógicamente pues ya no son nada, no van a ir allí a generar ningún tipo de conflicto porque ya no pueden estar, como pretenden ellos, amparados en esa masa pacífica para generar este tipo de violencia. Y por lo tanto, bueno, pues esto poco a poco evidentemente irá a menos, porque también la gente pacífica se cansa de ir todos los días a una concentración donde, bueno, pues es muy respetable, pero al final, lo comentabais antes, hay un gobierno legítimamente elegido, que nos gustará más o nos gustará menos, la gente se manifestará en contra o se manifestará a favor, pero al final esto no queda más remedio que aceptarlo y seguir conviviendo y seguir viviendo, ¿no? Pues José María Benito, le agradecemos que haya estado hoy aquí y ahora con nosotros. Un saludo. Muchas gracias.